retornando a las aulas con la gloriosa Escuela Normal de Ancud. Queridos vecinos y vecinas de la Corporación Cultural de Ancud, bienvenidos, bienvenidas a Canal del Sur en nuestra serie de documentales de historia y patrimonio insular. Y como ustedes ya ven, estoy en el atrio a portas de un edificio histórico en nuestra ciudad, en nuestra comuna, en nuestra provincia y en nuestro país. Estoy en el frontis de lo que ahora es el Liceo Polivalente de Ancud, pero en 1953 fue la cuna de la gloriosa Escuela Normal Rural de nuestra ciudad. Y estamos aquí porque, pensando en marzo, en el inicio de las actividades docentes, y abril, una fecha histórica, y ustedes van a ver por qué nos importa tanto y justifica el estar en este lugar tan especial. Pensamos en marzo, volvamos a las aulas, pero volvamos a las aulas con un espíritu renovado, energizado, limpio, trascendente. ¿Y cómo volver a las aulas si por ahí nos bombardean con la crisis educacional, todos los problemas que han derivado sobre todo de crisis económicas ligadas a la educación? Y no teníamos que dudarlo mucho para pensar en volver a las aulas en el espíritu de lo que fue la antigua Escuela Normal Rural de Ancud y todo el proceso formativo que partió en 1842. Este proyecto nació en un proyecto de Estado, de país. Era presidente de la República en 1842 el general Manuel Bulnes, y recordemos las fechas históricas. Fue el mismo presidente que firmó el decreto de creación de las escuelas normales en Chile en 1842, el mismo que mandó a construir la Goleta Ancud, 1842-43, el mismo presidente. Es decir, fue el que mandó a construir la Ancud y que mandó a que se erigiera la Escuela Normal de Preceptores Rural de nuestra ciudad. No ocupó en esa fecha la Escuela Normal de Ancud el edificio que ustedes ven. Este edificio es posterior, 1953-56. La Escuela Normal en Ancud partió por decreto, como le repito, en mayo de 1842. Partió en un decreto presidencial posterior, estamos hablando de 1930. Y aunque no tenía los medios, ni siquiera tenía edificios, porque la Escuela Normal de Ancud en 1930, por decreto, comienza a funcionar en 1931, y allí ocupan espacios que no estaban hechos para el quehacer pedagógico. Incluso una oficina meteorológica de la Armada, unos espacios que ocupó algunas salas del liceo de nuestra ciudad, en 1930-1931, y lo que quedaba de la escuela agrícola de nuestra ciudad. Por lo tanto, su inicio fue bastante precario, sobre todo en espacios, en habilitaciones, para que pudieran desarrollar su labor las maestras y los maestros en ese periodo. Estamos hablando del periodo fundacional de la Escuela Normal, que va desde 1931 a 1953, cuando vienen a ocupar este edificio que fue construido por la Sociedad de Establecimientos Educacionales, que era un edificio muy amplio, como ustedes lo ven, se conserva prácticamente gran parte de la estructura, vamos a ver algunos detalles en Canal del Sur, y era bastante más amplio porque era un sitio que abarcaba 17 hectáreas hacia los pies del Guayhuén, y hacia lo que ahora es calle La Torre y Esmeralda. Espacios muy abiertos que en ese tiempo eran campo, que ocupaban precisamente los estudiantes en su trabajo agrícola o el proceso de enseñanza de trabajo agrícola y pecuario. El periodo, como les repito, entre 1930, cuando comienza a funcionar la escuela, el 11 de abril de 1930, fecha histórica, muy pronto esa fecha va a cobrar vida nuevamente y les vamos a contar por qué. Casi ininterrumpidamente hasta cuando se cambian a este edificio, en 1953, y dramáticamente hacia un final que nadie esperaba, vaticinaba, en 1973-74, donde tristemente y forzosamente las escuelas normales en Ancud y en Chile son clausuradas por decreto, por la dictadura militar,
en 1974. Se hizo un intento posterior, aunque ya la dictadura había decretado el cierre de todas las escuelas, incluyendo la de Ancud, de hacer un ensayo con estudiantes rurales, como se hacía, seleccionado, fue en la década del 80 más o menos, y después hasta finales del 90, funcionó ya la sede de la Universidad Austral de Valdivia con la carrera de Pedagogía, ya que en 1974 se le traspasó definitivamente el rol de la formación docente a las universidades, y en el caso de Ancud a la Universidad Austral de Valdivia. Pero lo que nosotros queríamos rescatar es este periodo histórico fundamentalmente que va de 1931 a 1953, porque los profesores normalistas están vivos. Muchos de ellos no están físicamente con nosotros, pero consideramos que en este lugar todavía se respira, caminando los estudiantes por el jardín con sus libros en la mano, porque tenían una actividad no solamente que se concentraba en las aulas. La escuela normal tenía su vocación rural, es decir, los profesores se les preparaba para ir a trabajar al campo, a las islas, y no solamente para enseñar a leer y escribir. Los profesores se capacitaban en todas las artes agropecuarias, la siembra, las cosechas, semillas, crianza de animales. Su formación era integral en ese campo, aparte de las ciencias, el deporte, la música, una formación integral, e incluso tenían hasta práctica de boga, remar y navegar, porque muchos de ellos fueron a trabajar definitivamente a las islas. Eso creó una impronta que, como decía su lema, los profesores no estaban formados solos para la escolástica, para la escuela, estaban formando para la vida. Un proceso extraordinario que dio en Chile entre 1842 hasta principios del siglo XX a tres instituciones que dejaron huella en la educación chilena, como las escuelas normales, la Universidad de Chile y la Escuela de Artes y Oficios. Era un proceso educacional muy potente, muy fuerte, que duró 130 años, como le repito, tristemente hasta 1973-74, pero que los profesores normalistas y los que tenemos el orgullo, el honor de haber sido formados por los normalistas jamás vamos a olvidar. Esa impronta quedó en la forma de enseñar, en el amor al conocimiento, en el amor a la lectura, en el amor al estudio, el respeto a los docentes, a los mayores, el amor al conocimiento infinito, integrado, práctico. Eso lo heredamos absolutamente de nuestra formación normalista. Decimos normalista porque, como repito, los que tuvimos la fortuna de ser educados por maestros y maestras normalistas, lo tenemos para la vida, y nosotros también se lo inculcamos a nuestros hijos. Ahí está el gran valor, y yo considero que precisamente, aunque la escuela fue clausurada por la dictadura, los profesores normalistas nunca renunciaron a ese espíritu. Y créanme que yo coincido con muchos historiadores en que muchos de los elementos de la crisis educacional que estamos padeciendo en los últimos 30 años son producto precisamente de estos errores, muchos de ellos heredados de la dictadura, como el cierre de las escuelas normales y otros institutos de formación práctica. Pero gracias a que los profesores y las profesoras normalistas se resisten a negar su origen, estamos aquí. Volvemos a las aulas de la escuela normal. Y la buena nueva es que muy pronto los profesores normalistas se juntan en encuentros para el Día del Maestro, para el Día Normalista, encuentros vacacionales. Muchos profesores, incluso con limitaciones físicas, van a los encuentros de verano fundamentalmente con sus colegas. Comparten en diferentes lugares, no solamente en el sur de Chile, ya que la impronta de la Escuela Normal de Ancud prácticamente concentraba a estudiantes desde Valdivia hasta Punta Arenas. Aysén. Era un núcleo, un crisol de formadores de todo el sur austral de nuestro país. Y por eso nosotros nos creemos en la obligación, como ex estudiantes, como discípulos de normalistas, por ningún motivo olvidar este recuerdo, y sobre todo con el espíritu muy claro de que los normalistas están vivos, que la escuela normal aún está físicamente en pie, que hay otro proyecto educativo que lo está albergando, la importancia que sus estudiantes y sus profesores, muchos de ellos lo saben, pero vamos a recalcarlo a la comunidad, eso nos interesa mucho como Canal del Sur y como Corporación Cultural, que los estudiantes sepan, que Ancud no olvide lo que este edificio cobijó, a quienes cobijó, y todo lo que le debemos a esa legión maravillosa
de maestros y maestras. Y hablando de maestros y maestras, qué mejor que recordar a la insigne maestra Gabriela Mistral, que cuando escribió este poema, que es una oración a la maestra, está graficando lo que queremos decir, el espíritu de los normalistas que estuvieron, que estudiaron, que vivieron en esta escuela. Y por eso que Gabriela Mistral, que fue una maestra rural, una maestra campesina, muy humilde a pesar de que llegó al máximo nivel que llegan los literatos en el mundo, escribió esta oración a la maestra, que yo estoy seguro que muchos de los normalistas en este mismo patio leyeron estos fragmentos. Gabriela decía así en su oración a la maestra: Señor, tú que enseñaste, perdona que yo enseñe, que lleve el nombre de maestra que tú llevaste por la tierra. Dame el amor único de mi escuela, que ni la quemadura de la belleza sea capaz de robarle mi ternura de todos los instantes. Maestro, hazme perdurable el fulgor y el fervor próspero del desencanto. Arranca de mí este impuro deseo de justicia que aún me turma la mezquina insinuación de protesta que sube cuando me hieren. Que no me duela la incomprensión, ni me entristezca el olvido de las que enseñé. Pon en mi escuela democrática el resplandor que me servía y que sonaba en los coros de niños descalzos. Haz que haga de espíritu mi escuela de ladrillos, la envuelva la llamarada de mi entusiasmo, su atrio pobre, su sala desnuda, mi corazón le sea más columna a mi voluntad, más horas que todas las columnas de oro de las escuelas que se consideran ricas. La maestra Gabriela plasmó ese espíritu que nosotros hoy queremos revivir aquí en el frontis de la querida y de la gloriosa Escuela Normal de Ancud. Y la buena nueva que traemos es que los normalistas vuelven a su alma mater y nosotros volvemos a las aulas con ellos, con ellas, en abril próximo. Una sorpresa que vamos a tener para gloria de esta maravillosa escuela en Canal del Sur y en la Cooperación Cultural. Así que les invito a volver a las aulas de nuestra querida Escuela Normal Rural de Ancud. Bienvenidos. Non scholae sed vitae decimus. No aprendemos para la escuela, sino para la vida. Cicerón, José Abelardo Núñez. Las escuelas normales en Chile fueron inspiradas por el modelo de educación francés y durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX fue la base de la educación primaria chilena. Su decadencia comenzó con la reforma educacional de Eduardo Frei Montalva para desaparecer con la dictadura militar. La educación primaria chilena tuvo como referente para sus primeros años las escuelas normales fundadas en 1842 bajo el modelo implementado en Francia por el sacerdote Jean-Baptiste de La Salle y plasmado en la Escuela Normal Superior Gala del año 1794. Se desarrollaron en Chile hasta la década de 1970 con el objetivo de formar profesores para los primeros años de enseñanza. Así, bajo la presidencia de Manuel Bulnes y siendo ministro de Justicia e Instrucción Pública, don Manuel Montt, por decreto del 18 de enero de 1842, se creó la primera escuela normal de preceptores, la que abrió sus puertas en Santiago el 14 de junio del mismo año bajo la dirección de Domingo Faustino Sarmiento. Para la historia de la educación en Chiloé, el 10 de abril de 1931 abría sus puertas la Escuela Normal Rural de Ancud. Contribuyó a la organización de la escuela el inspector general de enseñanza normal, don Luis Tirapegui, junto al profesor Moisés Musa, quienes se trasladaron a Ancud para hacer entrega del establecimiento a su primera directora, la señora Dorila Soto de Nostroza, quien con entusiasmo y abnegación empezó su tarea el 11 de abril del mismo año. Sus primeros profesores fueron doña Blanca Villarroel Davis, castellano y matemáticas,
Alfredo Schwabe Rumor en Ciencias, Manuel Jiménez Cartes en Historia y Geografía, Heriberto Inostroza, Agricultura, Roberto Bahamonde, Religión y Moral, Lindana Cárdenas, Dibujo, doña Elena Wackenhut en Idiomas y doña Ana Celia Ojeda, Canto, Música y Física. Las clases se iniciaron el 11 de abril en 2 salas del Liceo de Hombres mientras se procedía a acomodar el local ocupado por la radioestación de la Armada, que para tal objeto había sido cedido al Ministerio de Educación. Transcurre el tiempo y la escuela continúa sus labores con buenos éxitos. Se aumenta el personal y también aumenta el número de cursos. Las alumnas realizan trabajos de diversa índole para mejorar las condiciones de vida dentro del plantel. Abren caminos, plantan árboles, cultivan hortalizas y crían animales. En resumen, son como una colmena, verdadero ejemplo de actividad y constancia. Otra tarea fundamental fue entre la dirección y apoderados conseguir un local más amplio y adecuado para sus labores docentes y prácticas. Labor continuada por la distinguida educadora señorita Esther Pino Pozo, logro que se materializó en 1950, fecha en que la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales entregó la construcción del nuevo edificio para la Escuela Normal a la empresa de Lázaro Topali Sager, ubicado en calle Almirante La Torre, el cual es inaugurado en 1953. Las primeras dependencias ocupadas por la Escuela Normal fueron precarios, ya que albergaban otras dependencias fiscales no diseñadas para el efecto, con la excepción de algunas salas del liceo, la ex escuela agrícola o estación genética sur y radioestación de la Armada, hasta que en 1956 se inaugura el nuevo edificio que contaba con todas las instalaciones y comodidades como calefacción central para el internado, salamandra saleña para salas de clases y oficinas, gabinetes de física y química, baños, duchas, patios cubiertos, salón de actos y gimnasio. La Escuela Normal desde 1953 contaba con cursos regulares femeninos y extraordinarios mixtos. Los regulares son de régimen de internado y los segundos con externado. Sus ciclos pedagógicos se dividen de primero a cuarto, de cultura general, y de quinto a sexto, cultura pedagógica profesional. El profesorado participaba activamente en las instituciones propias del magisterio, como la Asociación de Escuelas Normales de Chile y la FEDECH, antecesora del Colegio de Profesores. Destacados dirigentes de este periodo fueron los maestros Salomón Fuentes Martínez, José Vázquez Illesca y Julio Barrientos Vera. La especialidad agropecuaria era prioridad en la Escuela Normal, ya que la mayoría de sus egresados se desempeñarían en escuelas rurales, por lo que el objetivo era apoyar los trabajos en las comunidades campesinas de Chiloé, enseñando nuevos sistemas de cultivos. Así practicaban técnicas de desmalezamiento, cultivo de hortalizas, esquila de ganado lanar, ordeña, elaboración de queso y mantequilla, crianza de gallinas, cerdos y conejos. Aparte de las 17 hectáreas que rodeaban al edificio de la Escuela Normal entre calles La Torre y Esmeralda, poseían un fondo agrícola en el sector de Caracoles, donde se cultivaban gran cantidad de hortalizas que se vendía y aparte de mejorar la alimentación de los internos, generaba recursos económicos extras para la escuela, sumando también a un vivero forestal de pinos y cipreses. En esos predios también se criaba ganado lanar, ovino y equino, obteniendo premios por buena crianza en exposiciones agrícolas, sobre todo en ovinos. La crianza de porcinos era muy valorada en la provincia, ya que se criaban razas de buena calidad que se adaptaban muy bien a la zona y servían de reproductoras a los campesinos insulares. En la convivencia interna comenzó a funcionar en 1949 el Centro de Actividades Estudiantiles, quienes organizaban las efemérides, aniversarios de la escuela, Día del Maestro, de la Madre, además de estudios y publicaciones, ornato, aseo, salud, bienestar y deportes. Se sumaba a esta organización interna la cooperativa escolar, que proporcionaba los útiles escolares a los estudiantes a precios más bajos,
que el comercio local y una brigada de Cruz Roja que atendía curaciones menores en las escuelas. La reforma educacional implementada por el gobierno de Eduardo Frei Montalva en 1965 puso en marcha el curso especial de formación de profesores primarios por parte de la Universidad de Chile y otras instituciones de educación superior, lo que significó la decadencia de las escuelas normales. Paulatinamente, los normalistas pasaron a conocerse como profesores de Estado en educación general básica. El ocaso definitivo de las escuelas normales se dio bajo la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. El 10 de diciembre de 1973 se declaró en reorganización la enseñanza normal y se le encargó a una comisión de especialistas que elaborara un informe luego de 90 días, el cual propuso que la formación de profesores de educación básica debía ser responsabilidad solo de las universidades. Fue así como se emitió un decreto ley el 11 de marzo de 1974 que estableció la formación universitaria de los docentes y eliminó el sistema de las escuelas normales, dando fin a una época de más de un siglo de formación del profesorado chileno. En Ancud se realizó en la década de los 80 un ensayo especial con estudiantes escogidos de las escuelas rurales de la provincia, siguiendo el modelo básico normalista, que no prosperó, instalándose después una sede de la Universidad Austral de Valdivia, con la carrera de Pedagogía en Educación Básica, formando hasta la década del 90 a los últimos profesores primarios con inspiración normalista en nuestro archipiélago. Pero hoy, quienes tuvimos la fortuna de ser educados por esas magníficas legiones de maestras y maestros, ser hijos e hijas, podemos decir con emoción y orgullo: la Escuela Normal Rural de Ancud vive en sus profesores jubilados, en las almas de los que no están físicamente, no reconocidos a plenitud, adeudándoles el Estado de Chile una cuantiosa deuda histórica, no solo monetaria, sino por sobre todo moral y de agradecimiento perpetuo. Memoria eterna a la gloriosa Escuela Normal Rural de Ancud, que vivirá por siempre en nuestro recuerdo y corazones. De sureño, donde antaño bramara el cañón, se alza noble subida del sueño, nuestra escuela como una oración, más altiva que tú nadie se halla, hoy te envidian Corona y Guaihuen, y esa clara canción de sus playas, bella vista la rueda también, todos te cantan, todos te admiran, hermosa perla de Chile austral. Tú eres la reina, por quien suspiras, tú eres la sabia escuela normal. ¡Ay, qué vida!